enfermedad coronaria también se llama coronariopatía o cardiopatía isquémica, ¿ok? Es un tema muy importante, al igual que las arritmias cardíacas, al igual que la insuficiencia cardíaca, dentro de la medicina, ¿ya? Especialmente dentro de la especialidad que es cardiología, lo que casi todos los días vemos esto, ¿ya? ¿A qué se refiere? Se refiere al compromiso de las arterias coronarias, tanto derechas como izquierdas o sus ramas, ¿ya? Se llama por eso enfermedad coronaria. Es decir, la obstrucción de las coronarias por enfermedad aterotrombótica o ateromatosis, depósito de lípidos, etcétera, dentro de las coronarias, ¿no? Derecha e izquierda, lo más frecuente son los dos, derecha o izquierda, ¿no? Vamos a ver cómo se manifiesta y cómo se diagnostica. Coronaria derecha tiene ramitos pequeños pero importantes, es la más larga. Izquierda, a pocos milímetros o centímetros de su trayecto divide en descendente anterior y circunfleja, muy frecuente, ¿ok? Estas son las coronarias, ¿no?, que conforman lo que es las arterias coronarias, tanto a derecha como izquierda, ¿ya? Derecha, arteria nódulo sinusal, arteria nódulo auriculoventricular, los que inervan los nódulos, donde se originan o donde se ramifican, etc., el sistema de conducción eléctrica del corazón. Arterias interventricular posterior y del cono, ramas ventriculares auriculares marginales de la derecha. La izquierda, circunfleja, descendente anterior, diagonal o intermedia, ramas septales, marginales y nodales, ¿ok? Bien. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, hablamos de oclusión coronaria a consecuencia de una ruptura de placa ateromatosa que produce vasoespasmo, agregación plaquetaria y trombosis. Esto es consecuencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Ya cuando hay perfusión reducida, existe fenómenos como se llama las aterotrombosis coronarias, puede haber disecciones aórticas, bradiarritmias, etc. En caso de anemia que son fisiológicas. Cuando hay aumento de oxígeno, las taquiarritmias, las hipertensiones, hipotensiones, las hipertrofias miocárdicas secundarias o primarias. Hay otras causas que son secundarias, ¿no? Como les decía, las miocardiopatías, las insuficiencias cardíacas, los traumatismos, bradiarritmias, taquiarritmias, etc. Y cuando son de origen sistémico, las sepsis, infecciones, enfermedades renales, las diabetes descompensadas, enfermedades pulmonares severas y agudizadas, EPOC, por ejemplo, hipertensión pulmonares y algunas enfermedades que son desencadenadas por el ejercicio o sobrecarga, con sobrecarga de volumen y de presión cardiovascular. El tema de hoy es síndrome coronario, ¿ya? Son dos los síndromes coronarios, agudo y crónico. Vamos a tratar de hacer las dos cosas, pero lo que nos interesa en la clase es coronario agudo. Signos y síntomas de aparición rápida y progresiva como consecuencia de la obstrucción aguda de la circulación coronaria, ¿cierto? Dependiendo del grado y la localización de la obstrucción del vaso coronario puede ser angina inestable, infarto agudo de miocárdico o síndrome o muerte súbita cardíaco de origen isquémico, ¿ya? No se olviden, estos son los tres síndromes coronarios agudos, como dice el nombre. Bien, ¿cómo se produce? Hay aporte bajo de oxígeno por las coronarias al miocardio, alteración metabólica subclínica, alteración metabólica con disfunción diastólica, es decir, de la parte de la relajación. Hay alteración sistólica de la contracción, hay alteración metabólica o atontamiento o hibernación miocárdica, necrosis por muerte celular, dependiendo de la extensión y del compromiso de las caras, puede haber problemas, inestabilidad miocárdica, falla cardíaca y fallecer el paciente si acaso no se lo atiende en los próximos minutos, ¿no? Entonces, dentro de la cascada que llamamos isquemia miocárdica, primero se produce siempre la fase diastólica, luego la fase sistólica, cambios electrocardiográficos,
cascada enzimática, angina y su cuadro correspondiente sindromático. Perdón. Bien, existe desequilibrio, ¿ya?, de la demanda y la oferta, como hemos comentado, de oxígeno hacia el miocardio a través de las arterias coronarias. Y esto produce un desequilibrio de la oferta y la demanda, ¿no?, produciendo una isquemia o sufrimiento del miocardio. Y esto produce estos cambios metabólicos, tanto disfunción diastólica como sistólica, es decir, de la parte contractilidad y de la relajación del miocardio, ¿no? Produce alteraciones electrofisiológicas como son las arritmias, etc. Y se asocia con dolor, principalmente sudoración en algunos casos, dependiendo de la gravedad y la extensión de las coronarias, para que pueda producir los tres síndromes, ¿no? Ejemplo, aquí hay una arteria coronaria, fíjense, hay una obstrucción parcial, disminución del flujo coronario produciendo una isquemia distal del miocardio. A esto llamamos angina inestable o estable con variaciones, ¿no?, en cuanto a la sintomatología y la obstrucción, ¿no? Mientras en esta otra placa ya existe una, fíjense, obstrucción de la arteria coronaria por trombosis a consecuencia de una ruptura de placa, y esto es lo que produce infarto distal, infarto de miocardio distal, ¿ya? A este lado no hay flujo, por tanto el tejido se muere, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Existen factores de riesgo como la edad, hipertensión, diabetes, un montón de factores que vamos a ver, forman rupturas, forman placas, por supuesto, por factores desencadenantes. Esto se rompe y a consecuencia de esto ocurre en las arterias una vasoespasmo, vasoconstricción, proceso inflamatorio, agregación plaquetaria, formando una trombosis, ¿ya?, produciendo un flujo sanguíneo disminuido o interrumpido. Por tanto, dependiendo si es parcial o total o grado de obstrucción, produce isquemia. Esta isquemia persistente entonces produce angina inestable. O caso contrario, cuando es persistente y puede producir una necrosis, ¿no?, cuando es total, y o en algunos casos puede producir muerte súbita cardíaca de origen isquémico. ¿Ok? Este es más o menos el flujo que se ve en los pacientes coronarios o en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Es decir, enfermedad coronaria puede ser crónico, con angina estable con variaciones de inestabilidad, síndrome coronario agudo, infarto agudo con elevación del ST, segmento ST del electrocardiograma o infradesnivel del ST o sin cambio, simplemente alteración de la T, puede haber infarto tipo T, ¿ya? Entonces, tratarlas inmediatamente, ¿ya?, dentro de las primeras horas es la clave cuando es infarto. Cuando es inestable, comienza el tratamiento adecuado con anticoagulación, etcétera, ¿no? Bien, no es el tema de hoy. Entonces, cardiopatía isquémica, pues crónica, estable, agudo, como angina inestable, infarto agudo del miocardio, se asocia a arritmias malignas, la muerte súbita, y el infarto puede ser con ST, sin ST, con elevación o sin elevación. ¿Ok? Está bonito este cuadro, ¿ya? Bien, entonces, síndrome coronario, enfermedad aguda o cardiopatía isquémica puede ser crónica, aguda. Dentro de los agudos tenemos los angina inestable, infarto agudo, sin elevación ST en electro, con elevación ST del electro, o asociado a miocardiopatía dilatada, crónica de mucho tiempo, o la muerte súbita a consecuencia de arritmias malignas, ¿no? Ahí tiene factores de riesgo cardiovascular, tiene que haber en los pacientes, por lo menos la edad, formación de placa ateromatosa, se rompe, hay agresión plaquetaria, disminución del flujo sanguíneo, hay ateromatosis, hay trombosis coronaria, isquemia, si persiste o es total la obstrucción, necrosis y sus consecuencias después, ¿no? El infarto agudo de miocardio, que depende ya del compromiso de las caras y el compromiso de cambios electrocardiográficos, etcétera, para producir muerte súbita por través de arritmias malignas o insuficiencia cardíaca con inestabilidad hemodinámica y eléctrica. Bien, repetimos, crónica, agudo, estoy repitiendo algunos términos porque es semiología y tienen que saber todo esto, ¿ya? Crónica aguda,
crónica, hemos dicho, angina estable con variaciones, variable, isquemia miocárdica silente, algunas veces no hay dolor, pero sí hay manifestaciones electro y laboratoriales. El agudo, hemos dicho, sin ST, con ST, angina inestable, ¿no? Infarto o también muerte súbita, puede venir isquémico minutos, una hora antes de la muerte, produce manifestaciones, ¿no? Bien, esto tienen en Argentina, por las dudas, cardiopatía isquémica subclínica, isquémica asintomática, silente, infarto silente, a eso llamamos asintomática, no hay dolor, pero sí cambios electros y laboratoriales, ¿no? Bien, síndromes coronarios, hemos hablado, sin ST, con ST, infarto con ondas Q, ya, tipo T o tipo ST, o, ¿no? Directamente. Con supradesnivel, infarto agudo, transmural, ¿no? Y la muerte súbita, fíjense, ¿no? Mientras los crónicos tenemos angina crónica estable, angina princemetal o fisiológica, que revierte después, angina microvascular, síndrome de X coronario, miocardiopatía dilatadas con bradiarritmias, taquiarritmias o insuficiencia cardíaca con inestabilidad hemodinámica, ¿no? ¿Cómo nosotros nos acercamos al diagnóstico? Tiene que haber un dolor torácico típico, ¿a qué llamamos típico? Yo en semiología, en signos y síntomas les comenté, vamos a volver a repetir. Cuando es típico, entonces primero es síndrome coronario agudo, ¿no? Con ST aumentado o supra, infra-ST, ¿ya? Debemos hacer laboratorio, CPK-MB y troponinas. Cuando es positivo, infarto. Cuando está aumentado, CPK y troponinas, infarto. Cuando es negativo los dos, con pequeños cambios electrocardiográficos, angina inestable. No ha llegado a necrosar todavía el miocardio, ¿no? Dolor típico torácico, la presentación inicial, electro normal con depresión ST elevado, marcadores positivo para infarto agudo. Si es negativo, angina inestable, es el diagnóstico, ¿ok? ¿Cierto? ¿Ya? Presentación, el electro es mandatoria y marcadores para decir, ¿es angina estable o es infarto agudo? ¿No? Para llegar a un diagnóstico y tomar la conducta correspondiente lo antes posible. La diferencia en angina estable, dolor típico, mayor de 30 minutos, cambios electrocardiográficos reversibles, enzimas cardíacas no más, angina inestable. Infarto, dolor recorrido típico, mayor a 30, cambios electrocardiográficos específicos, ¿no? Enzimas cardíacas aumentadas, ¿cierto? Si vemos los tres casos, comparamos, fíjense que es angina inestable, infarto y muerte súbita cardíaca. Dolor recorrido más de 20 a 30 minutos, electro irreversible, puede mejorar una vez tratado. No hay enzimas, en el infarto hay enzimas, ¿no? Cambios electrocardiográficos específicos de la cara o masiva, toda la cara anterior de mal pronóstico. Muerte súbita puede haber, ¿no? A veces mucha gente con dolor de pecho, no llegan hasta el hospital y se mueren en el camino, pero hay antecedentes, factores de riesgo y dolor de pecho, etc. Manifestaciones clínicas, ¿no? Puede haber palpitaciones, dolor de pecho previamente, ¿no? Cambios electrocardiográficos, si uno estuviera registrando por Holter, etc., ¿no? Enzimas puede haber normal o aumentadas en función del tiempo. Bien, ¿a qué llamamos dolor torácico isquémico coronario o etcétera, no? El origen, esto estoy repitiendo ya habíamos tocado en algún momento. Cuando es origen isquémico puede ser coronario o isquémico miocárdico agudo, síndrome coronario agudo, ¿cierto? Diferenciar siempre cuando el cuadro no es atípico, digamos, pero cardíaco. Disección aórtica, pericarditis aguda, valvulopatías críticas, arritmias cardíacas inestables, miocardiopatías hipertróficas obstructivas principalmente, puede producir dolor torácico típico no isquémico. ¿Okay? Bien, otras causas se llaman atípicos, pueden producir dolores torácicos no de origen cardiovascular, tromboembolias, las neumonías, neumotórax, fracturas costales, la pleuritis, mediastinitis, osteocondritis, herpes zóster, aneurisma intercostal, discopatías cervicales y torácicas,
espasmo esofágico, reflujos, perforación esofágica, gastritis aguda, úlceras gastroduodenales, colecistitis, estrés, depresión, ataque de paro, ¿no? Algunos en el lugar y otros referidos, ¿ya? Pueden producir dolor torácico. Hacemos el diagnóstico, principalmente presencia de factores de riesgo. Un paciente de 30, 50 años o hasta 60 años tiene hipertensión, diabetes, mellitus, dislipidemia, sedentario, fumador. Entonces sospechamos fuertemente que tenga infarto, pero si asociado a clínica, dolor típico, sudoración, etcétera, duración de más de 20, 30 minutos, pensamos en un síndrome coronario. Diagnosticamos a través de electrocardiografía y laboratorio, mandatoria electrocardiografía. Es por eso que qué importante es saber electrocardiograma, ¿ya? Una anécdota, anoche a eso de las 7 me llaman con el dolor de pecho, he colocado calmantes, y me manda electro, por suerte, infarto lateral, isquemia inferior, compromiso de las coronas izquierdas. Les digo, a veces hoy en día no se debe decir no sé electro, o por lo menos tener idea cuándo es isquémico, cuándo es arritmia, cuándo es bradiarritmia, taquiarritmia, lo más importante, ¿no? De ahí que electro es rutina y todos debemos saber leer por lo menos lo básico de electrocardiografía, ¿no? De ahí tienen ahí este fin de semana, jueves, viernes, sábado, y hay un curso de electro, ¿no? Es de la Sociedad de Cardiología en Cochabamba. Ya les mandé la dirección y los costos, ¿no? Las direcciones, bien. Pruebas de esfuerzo es importante, pero en angina crónica estables, con reagudizaciones para despertar la isquemia. Ecocardiografía para ver acinesias, disquinesias, etcétera, ¿no? Para ver qué zona se mueve, qué zona no, qué zona funciona mal del. Y gold estándar, angiocoronariografía, cateterismo cardíaco, ¿ya? Para hacer diagnóstico o tratar, hacer una angioplastía con stent o sin stent, ¿ok? No se olviden todo esto. Bien, tenemos un síndrome coronario agudo, presencia de factores de riesgo, características típicas del dolor, examen físico, síntomas asociados, ¿no? Sudoración, palidez, ¿no? Etcétera. Electrocardiograma, no se olviden, mandatoria, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hay fuerte sospecha, hay que hacer ecocardio urgente y mandar a sala de hemodinamia o cateterismo para hacer el diagnóstico y tratar mediante catéter, ¿no? De angioplastía y o con stent, ¿ya? Entonces, asegurar si el electro tienes marcadores miocárdicos, se llama marcadores, hay un tema, creo que un muchacho me habló, CPKMB y troponinas, ya son marcadores, ¿no? Hay otros más. ¿A qué tiempo aparece todo eso? Entonces, veamos luego. Ya, antiagregación, doble antiagregación y mandar a sala de CAT, ¿ya? Y cateterismo o electro, dependiendo del compromiso, te dirá qué alteraciones hay. Cambios en onda T, ST o presencia de onda Q, supra o infra ST, ¿cierto? Bien, dentro de los factores de riesgo, les decía, la edad es importante, el sexo de alguna manera y la historia familiar de enfermedad coronaria en parientes, ¿no? Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión, dislipidemia, y es la triple motivo en nuestro medio. Hay un hipertensos muy importante en nuestro medio, dislipidemias, colesterol principalmente, y los diabéticos. Y mucha gente ahora come bastante. Con esto de la pandemia hay mucha obesidad, hay mucho sedentarismo y muchos fuman, ¿cierto? No se olviden estos factores de riesgo. Importante, ¿no? Bien. Dolor isquémico coronario, entonces, típico, llamamos al dolor retroesternal, opresivo, quemante, desgarrante, puñalada, como quieran, puede o no irradiar al cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, puede ser desencadenado por el esfuerzo, frío, estrés, emociones, etc. Puede ser acompañado de disnea, sudoración, náuseas, vómitos, etc., principalmente náuseas, vómitos e infartos inferiores, ¿no? Aliviado con reposo, administración de nitroglicerina, que son vasodilatadores coronarios, ¿ya? Generalmente el dolor dura menos de 20 minutos. En caso de angina inestable, cede con los medicamentos y mejora con el reposo. Si son más de 30 o 40 minutos y no cede con los medicamentos ni el reposo, infarto de miocardio, ¿ya? Fíjense cómo evoluciona con factores de riesgo, trombosis y produce el síndrome coronario, ¿cierto? Bien.
Características del dolor, ver siempre la intensidad, esto tiene en ausencia. Intensidad, la localización, propagación, tipo, carácter, inicia, cuándo comienza, cuánto dura, factores iniciantes o que alivien el dolor, equivalentes, como hemos dicho, asociados, desencadenantes y atenuación, ¿no? Todos estos es muy importante que conozcan el síndrome coronario, ¿ya? ¿Qué vemos en electro? Cuando hay inversión de las ondas T en electrocardiograma simétricos, pensamos en un esquema. Cuando el ST está supradesnivel, fíjense, ST supradesnivel o infradesnivelado, lesión, ¿ya? Supradesnivel en este caso, infradesnivel en otros casos. Cuando ya aparece ondas Q con ST infra o supra, ondas Q se llaman necrosis, ¿ya? No se olviden este patrón de cambios, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo uno dice qué cara? Cara inferior de 2, de 3 a B, por eso es importante el electro, reitero. Septal, B1, B2, apical B3, B4, B5, ¿no? Lateral B5, B6, ¿no? Lateral alta de 1 a BL en esas derivaciones, ¿ya? Posterior, anterior, purito, B4, B5, ¿ya? Anteroseptal, etcétera, dependiendo de la cara que compromete. Si es ventrículo derecho, hacer siempre el extra al lado derecho, B2R, B4, hasta B4R, ¿no? Ahí tienen manifestaciones, digamos, cambios electrocardiogramas típicos, siempre cuando hay dolor de pecho debemos hacer electrocardiograma. Si hay cambios en el electro, aunque no haya, si es típico, hacer laboratorio. Fíjense, estas son las derivaciones y a qué cara compromete. Lateral alta de 1 con ABL, ¿no? Fíjense, lateral alta, septal, anterior, lateral baja, anterior, fíjense anterior, ¿no? B3, B4, ¿no? E inferior, de 1, de 3 a BF, ¿ya? Vean esto. Ahí está supradesnivel ST, en qué es derivaciones, ahí están las caras, ¿no? Más claro aquí, cuando es isquemia, T invertidas. ST, infradesnivel ST, supradesnivel ST, aquí está, ¿no? Supradesnivel, ondas Q con T negativas, necrosis, ¿cierto? Fíjense este electro, típico isquemia, ¿no? Supradesnivel infarto y infarto en evolución, supradesnivel agudo, ¿no? Y evolucionado. Ondas Q con ST, ¿no? Y T invertidas. Si vemos laboratorio, fíjense, enzimas elevadas, las primeras horas, 4 o 6 horas, se eleva las troponinas, principalmente que indica lesión, necrosis miocárdica. Y las CKMB, ¿no? Eleva posteriormente o al mismo tiempo, cuando es infarto, ya con manifestaciones clínicas importantes, ¿no? Ecocardiografía es un parámetro importante también para que nos ayude qué caras o qué parte del corazón, del miocardio, está comprometida, principalmente la transtorácica, ¿ya? La bidimensional y la Doppler, principalmente, ¿no? Ok. La ecocardiografía entonces sirve para descartar o confirmar también, de alguna manera, apoyar más que todo si el cuadro es infarto o isquemia miocárdica, ¿no? Siempre y cuando a veces uno hace angor crónico estable, puede hacer secundariamente, posteriormente, las de esfuerzo también, ¿no? Identificar condiciones no isquémicas causantes por el dolor, definir pronóstico a corto o largo plazo, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto, mejor siempre es hacer un electro y laboratorio de momento cuando se trata de síndromes coronarios agudos. Prueba de esfuerzo, ergometría, es muy importante para despertar isquemias por sobrecarga, ¿no? Y identificar si es isquémico o no es isquémico, ¿cierto? Es una prueba muy importante para diagnóstico de cardiopatía isquémica, que evalúa, ¿no? Cambios electrocardiográficos, hemodinámicos, clínicos y la capacidad funcional de cada persona, ¿ya? Si presenta dolor, cambios ST, arritmias, falla cardíaca, disnea, sudoraciones, etcétera, son indicadores de cuadro isquémico coronario, ¿ya? Otro estudio también es la cámara gamma por radioisótopos. Esto identifica zonas isquémicas de hibernación que llamamos o isquémicas asintomáticas o crónicas, ¿no? Con lo cual se diagnostica áreas isquémicas del miocardio que indica
enfermedad coronaria, ¿no? Para estratificar el grado de riesgo, valoración de síntomas coronarios, descartar crónicos de los agudos, evaluar la función ventricular y la viabilidad miocárdica, tomar una conducta, ¿cierto? Bien, y luego tenemos, que es una prueba gold estándar, o sea, la prueba que te dice que coronarias malas, tratamos o no tratamos angioplastía, con stent, sin stent, etcétera, que evalúa principalmente las arterias coronarias en casi, yo diría, es el estudio más importante para ver las coronarias, ¿ya? Esto puede ser de diagnóstico, como les decía hace un momento, y terapéutico. Diagnóstico que coronaria está tapado, está semiobstruido, está comprometido en manifestaciones electrocardiográficas y clínicas. ¿Y qué se va a hacer? ¿Se va a hacer angioplastía solo, angioplastía con stent, o es un paciente de alto riesgo con 3 vasos? Inmediatamente hay que hacer bypass, cirugía cardíaca de revascularización miocárdica, puentes ya arteriales o venosos, ya dependiendo de cada paciente, ¿ok? Bien, y electro, sin elevación CT, con elevación CT, bloqueo rama izquierda y es sospechoso, muy importante, de isquemia, ¿no? ¿Qué hacemos? Terapia antitrombótica antiisquémica o terapia de reperfusión, es decir, angioplastía o trombólisis con estreptoquinasa, etcétera, farmacológica, o repercusión a través de catéter, lo que llamamos angioplastía con stent, etcétera, 1 o 2 hasta 3 vasos. Ahora se está haciendo las angioplastías, ¿cierto? Bien, es el último cuadro. Infarto estable, isquemia franca o hay complicaciones. ¿Quiénes deben ir a tratamiento? ¿Quiénes deben ir a pruebas posteriores? ¿No? Como sea la prueba de estrés de la ergometría o prueba isquémica por ecocardiografía, prueba de dobuta que llamamos, dobutamina. Cuando hay isquemia franca y hay complicaciones directamente de cateterismo, ¿ya? Cuando la prueba es positiva, ir a cateterismo, sí o sí. Negativa, tratamiento médico, entonces, ¿no? Si la coronariografía te reporta para angioplastía, haces angioplastía, ¿ya? Con stent. Si la prueba te dice es paciente de alto riesgo con 3 pasos, uno tendrá que ver inmediatamente para ir a una cirugía. Cirugía de revascularización miocárdica, 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, ¿ya? Y si la coronariografía te dice las coronarias están bien, que no hay menos de 50-60% de compromiso en la obstrucción, tratamiento médico y secundariamente programar para posteriores estudios, ¿ya? O pruebas de esfuerzo en este pacientito, ¿ok? Bien. Bueno, este es como las coronarias, Cochabamba, limpiecito, ¿no? Entonces, pronóstico bueno. Ya los que no conocen, fíjense, esto era una foto de más antes, donde todavía estaban los 2 pinos. Fíjense, ahora este pino ya no existe, gracias a los revoltosos, ¿no? Bien, así es Cochabamba, ¿no? Bonito, lindo, referente, ¿no? De gente muy buena, ¿no? Así tienen que ser las coronarias, limpias, ¿no? Evitando los factores de riesgo cardiovascular, que es la causa más importante para enfermedad coronaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Lady. No, doctor. A ver, mi alumna. Hola. Doctor, no, ha quedado todo claro. ¿Está claro? ¿Enrique está? Sí, doctor, buenos días. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, hay que comer poca grasa, Enrique, ¿no? Hay que comer pescado, ¿no? Bien, ya. Bueno, les hago recuerdo de su curso de electro, ¿ya? Los que van, hablan en mi nombre para que les haga descuento, ¿ya? Descuento. Dicen el doctor Quiroga que les haga descuento, porque yo he hablado ya a Narda. ¿Ok? Me avisan.